recordemos que el martes, en este mismo espacio, el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, nos dijo varias cosas. Que el presunto agresor se había negado a declarar, que la próxima audiencia sería el sábado 17 de junio, que en las próximas horas, eso nos dijo el martes, se llevaría a cabo la confronta de los fluidos genéticos de la niña y del acusado, pues hasta ese momento no se habían podido realizar, ya que el probable responsable tenía que acceder a la obtención de la muestra o obligarlo a llevarlo a cabo, y que en caso de ser condenado alcanzaría una pena de hasta 70 años de prisión como castigo. Le agradezco al fiscal que nos tome nuevamente la comunicación esta noche cuando las cosas pues han cambiado radicalmente. Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Azucena, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Qué sabemos hasta ahora respecto a las circunstancias en que murió este hombre, fiscal? Bueno, ya de alguna manera has dado cuenta de esa parte. En efecto, en la mañana, alrededor de las 5 de la mañana, el custodio de turno en el área en el que se encontraba esta persona, que es el área de observación, es que se da cuenta o que tiene conocimiento del cadáver de esta persona. Se da cuenta porque precisamente en su rondín, terminando su primer rondín de alrededor de las 4 de la mañana, reporta todo sin novedad. Al bajar de la parte de arriba que tenía la celda de la parte de arriba, es cuando los otros internos que estaban en esa celda le gritan para que se aproxima el custodio y en efecto se da cuenta que este señor tenía un lazo, una cuerda atada al cuello, amarrada a un barrote, estaba en posición sedente, esto es prácticamente sentado, y es cuando llama a la doctora de turno. La doctora de turno se percata que ya no presenta signos vitales. Bien. Se da cuenta consecuentemente de ello a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, iniciamos por supuesto las diligencias correspondientes, ya tenemos el estudio de necropsia, que es el que nos da la causa de la muerte, y en efecto nos dice que la causa de la muerte corresponde a un edema cerebral consecutivo a anoxia anóxica secundaria a asfixia mecánica en su modalidad de ahorcamiento. Esto es la modalidad típica de práctica de suicidio. ¿Se descarta totalmente, fiscal, la posibilidad de que haya sido asesinado? Hasta este momento sí. Por supuesto continuamos con las indagatorias. Hemos recabado las testimoniales de los 3 internos que se encontraban en esa celda, hemos recabado la testimonial igualmente del custodio, del jefe de seguridad, del titular del penal, y bueno, por supuesto, seguimos recabando diversos informes del expediente que ya se había levantado de esta persona al interior del penal, y bueno, pues cerraremos la investigación en su oportunidad. Lo que tenemos hasta este momento nos indica que se trata de una práctica típica de suicidio. Esta persona se habría quitado la vida entre 4 y 5 de la mañana, entonces, fiscal, y los internos que estaban con él, las personas que estaban con él, ¿no se dieron cuenta de nada hasta que despertaron? Es correcto. Uno de los internos precisamente es el que señala haberse levantado a tomar un vaso con agua al pasar donde estaba este señor, que incluso nos señalan que este señor dormía en ese punto, dormía de manera sentado, en posición sentado. Esto porque él así lo prefería, abajo de la ventana, alegaba tener algún tipo de dolor de estos propios de las piedras en los riñones, y consecuentemente era el lugar en el que él se sentaba a dormir. Entonces lo vio como algo normal, toma su vaso con agua a esta persona, pasa al baño y al pasar enfrente de él lo nota extraño, le jala el pie y se da cuenta que pues ya estaba privado de la vida. Que había fallecido. Usted nos decía el martes que estaban pendientes la confronta de los resultados de los fluidos genéticos para compararlos con la niña y el acusado. ¿Se lograron obtener estas muestras, fiscal? No, Azucena, hasta ese momento no se había logrado obtener la muestra genética. Esto porque, bueno, evidentemente, como lo había señalado, se tenía que pedir la autorización del probable responsable y en caso de que se negara, había que acudir ante la autoridad judicial.
cosa que se llevaría precisamente en el transcurso de estos días. En la audiencia, como ya se ha señalado, iba a ser este día sábado. Lo cierto es que ahora, por el estudio de necropsia que ya se llevó a cabo, ya se tomó el perfil genético, el material para elaborar el perfil genético de esta persona y poder hacer el contraste correspondiente con los fluidos y el material genético que se encontró en el cuerpo de la pequeña. Es decir, fiscal, ¿sí hay posibilidades de que podamos saber si este hombre era o no culpable de los delitos que se le señalan? Es correcto, y esto lo vamos a saber seguramente en las próximas horas. Se lo pregunto porque el padre de la niña pues decía, yo no lo vi, yo no lo podré identificar y no quisiera que hubiera una persona inocente siendo juzgada por esta situación, juzgada a pesar de que ha fallecido. ¿Sí hay manera de que podamos saber si este hombre era culpable o no? Es lo que me dice fiscal. Desde luego lo vamos a saber. Déjame comentarte que el día de hoy tuve oportunidad de tener una plática con los padres, desde luego ofrecerles todo el respaldo institucional, todo el apoyo por parte de la Fiscalía. Asistieron los diversos servidores públicos que están atendiendo el tema en nuestro ámbito de competencia, también la Comisión de Atención a Víctimas, y desde luego el compromiso con ellos es llevar a cabo una investigación transparente, que todas y cada una de las diligencias que se lleven a cabo se les explique el porqué, las conclusiones de cada diligencia, y desde luego que ellos puedan eventualmente pues preguntar, aclarar las dudas que tengan lugar, y si así incluso lo desean, pues presentar los propios peritos médicos que estimen conveniente para hacer los contrastes respectivos. Que no quede ninguna duda en un caso tan terrible, tan horrorífico como este, del que desafortunadamente pues fue víctima la niña Valeria. Todos nos preguntamos esto, fiscal, ¿cómo puede suceder algo así al interior de un centro penitenciario? Bueno, mira, desgraciadamente los centros penitenciarios, y esto ha ocurrido a nivel nacional, no solamente en el Estado de México, pues lamentablemente se han tenido este tipo de casos. Es un hecho que, como ya bien ha señalado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha hecho referencia a ello, y bueno, es algo que cae en la competencia de los órganos de prevención y readaptación social. Bien, pues estaremos atentos. Nos dice que en esta área no había cámaras de videovigilancia. No, en efecto ya se hizo la inspección correspondiente, no había cámaras de videovigilancia que nos dieran al interior de la celda, y en el pasillo correspondiente tampoco la había, de manera que la parte de videovigilancia no la tenemos. Lo que sí te comento es que ya se hizo inspección del lugar de los hechos, la criminalística, fotografía, la parte de necropsia, las entrevistas, y estamos al pendiente de las periciales en química y en genética. ¿Se acepta, fiscal, que hay un error de procedimiento, de vigilancia, de custodia al interior de este penal? En todo caso, nosotros continuamos la investigación al respecto, y en su oportunidad, en esta carpeta de investigación, resolveremos si hay algún tipo de responsabilidad penal que pudiese ser algún tipo de abuso de autoridad o ejercicio indebido del servicio público, y de ser así, lo pondremos a consideración de la autoridad judicial. ¿Ya hay plena claridad de dónde tomó la cuerda este hombre? Sí, en la misma inspección que se llevó a cabo, descubrimos que al interior de esta celda hay una serie de cordones, cuerdas que utilizan los internos que se encuentran ahí y que las ocupan como tendedero para la ropa que lavan ellos mismos, en fin. Entonces, un pedazo de una de estas cuerdas es lo que permitió a este señor pues ocuparla precisamente como el agente constrictor. Bueno, pues habrá que hacer seguramente revisiones de los objetos permitidos, si no al interior de los penales, de las cámaras de vigilancia, de los procedimientos de los custodios y muchos asuntos pendientes que quedan a raíz de este caso, fiscal. Le agradezco mucho su disposición a darnos la información más reciente sobre el tema. A tus órdenes, a su esquema y de todo tu auditorio. Gracias. Buenas noches. El fiscal del Estado de México es lo más reciente que se sabe sobre el caso de Valeria, después de que hoy en la mañana pues despertamos con la noticia de que el presunto agresor sexual y asesino de la niña se había quitado la vida.